Buenas noches, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a aprender a referenciar, vamos a continuar lo de la sesión anterior. En esta sesión vamos a ver lo que es cómo referenciar pues un reporte gubernamental, cómo referenciar una página web, cómo referenciar un artículo de un periódico y cómo referenciar un blog. Ya son cuatro aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta. Ya entonces, a ver cómo están. Me dicen en el chat cómo estás, María, buenas noches. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Para ello, para ello, vamos a revisar esta URL, que es un informe. Ya es un informe, es un reporte. Y aquí lo tengo abierto. Ya normalmente estos informes, como dice, gubernamental, pues son básicamente del gobierno. Y también puede ser aplicado este estilo que vamos a aprender ahorita para cualquier otra organización. ¿Ya? Entonces, informes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Minedu o de cualquier otra entidad. Y también puede ser que citemos alguna o una referencia de repente de alguna empresa, de repente, ¿no? Cuyo autor pues sea la empresa misma, como en este caso de repente, es una organización. Entonces, entonces vamos a ver cómo sería referenciar este informe. Tenemos aquí los datos principales que ya saben ustedes que deben identificar, ¿no? Como por ejemplo el título, importante. Luego, importante ver obviamente la fecha. Acá tenemos la fecha. Luego también es importante que nosotros tengamos presente de repente los autores, ¿no? Entonces aquí por ningún lado de repente me dice que hay de repente algún autor individual, ¿no? No me nombra ni un autor. Entonces, por ende, pues el autor es el organismo, ¿no? La organización. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está que me lo dice. No hay un autor en específico. Entonces, en base a ello, en base a esa identificación, nosotros vamos a referenciar. Y entonces vamos a ver. Y el enlace obviamente original, yo lo tengo por acá, ¿no? Este es el enlace original que yo les he puesto aquí en el Word, que es este de acá. Hemos abierto acá, me dice el informe, incluso me da la fecha, incluso con día y mes. Y tengo aquí el documento para poder descargarlo, obviamente. Entonces vamos a comenzar a referenciar. Para ello ya identificamos los puntos clave. Ahora simplemente hay que recordar la sesión anterior porque esto va a ser muy parecido, ¿no? Muy parecido a cómo hacer un libro, cómo hacer un artículo. Casi todos coinciden en algo. Entonces vamos a ver. Lo que primero tenemos que identificar, ya saben ustedes, el autor. En este caso hemos indicado que no hay una persona, sino es una organización. Entonces vamos a colocarle Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está. Pero obviamente, economía y finanzas se le tiene que respetar su mayúscula, ¿no? Porque en principio, y obviamente sin negrita por acá. Listo. Luego debemos colocarle punto y debemos colocar, ya saben ustedes, entre paréntesis, el año. O en este caso la fecha, ¿no? Entonces le voy a poner acá, por ejemplo, 2021. Entonces, eso colocando el año. Pero si yo quiero ser un poquito más específico de repente, ¿no? Como es un informe gubernamental, lo recomendable a veces es colocarle a veces la fecha exacta, ¿no? Y acá, por ejemplo, me está dando la fecha exacta. 14 de mayo del 2021 me dice. Entonces yo voy a colocar la fecha exacta, no solo el año, pero podría quedar solo el año. Pero al ser un informe, lo recomendable siempre es ponerle a veces pues la fecha exacta, ¿no? Entonces, ¿qué hago después del año? Le voy a colocar año 2021 y le voy a colocar 14 de mayo, que es lo que me indicaba, ¿no? Ese es el formato que tengo que dar.
y finalmente le doy punto nada más. Entonces le coloco año y si quieres le dejas como año o si no le ponemos específico porque sí me lo están nombrando. 14 de mayo, ahí está. Listo. Luego, ustedes saben que sigue el título. Entonces voy a irme por acá y vamos a copiar pues este título, ¿no? Que es Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al 2020. Lo voy a pegar por acá, voy a mantener el formato y aquí tengo que verificar, pues en este caso, las mayúsculas. Recordemos que acá solamente debe ir en el título, todo debe ir con minúscula, solamente se respeta la mayúscula en la primera palabra y por ahí en los nombres propios, ¿no? Entonces, todo lo demás, si te das cuenta, toditito, está con una mayúscula ahí, hay que corregirlo esa parte. Entonces quedaría informe anual y todo el título en minúscula. Adicional, debemos verificar que este título esté pues en cursiva. Ahí está. Y finalmente le colocamos un puntito. El punto sí no debe estar en cursiva. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más nos sugiere? ¿Qué más nos dice la normativa APA? Que tenemos que colocarle, me dice, el nombre de la editorial. Ya, pero hay que revisar cuál es el nombre de la editorial, pues. Si es que tiene o no tiene, o si resulta ser de repente el mismo que la organización que está publicando, ¿no? Porque puede suceder también ese escenario. Entonces podemos revisar por acá de repente y bueno, no me menciona, entonces asumimos que va a ser pues el mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, no puedo volver a ponerlo porque se asume que si yo le coloco, por ejemplo, acá, ahí, que esa es la editorial, ya voy a redundar información. Entonces, para evitar ese problema, se supone que yo lo quito y es tácito, ¿no? Se asume que la editorial es esto. Pero como ya sé que es lo mismo que el autor que estoy señalando arriba, simplemente eso se agarra y se quita, no hay ningún problema. Tú que sabes APA ya sabes. Allá el autor es el Ministerio de Economía y Finanzas, su editorial también es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y listo, así de sencillo. Y luego tendríamos que colocar o tenemos que colocar pues su DOI o su URL. Entonces en este caso colocaríamos acá la URL para ver dónde está ese informe. Coloco la URL, listo. Y miramos que el enlace pues esté activo nada más. Listo. Y después ya saben ustedes que hay que darle su sangría, pues, ¿no? Clic derecho, párrafo, acá hay que darle pues 0 puntos de espaciado, linterneado doble, la sangría hay que dar una sangría francesa de 1,27 centímetros. Y le damos a aceptar. Y listo. Terminamos de referenciar un reporte gubernamental o de otra organización. ¿Cuándo es un reporte? Obviamente que son informes, obviamente, de instituciones del gobierno, recuerden siempre eso. Pero también puede ser utilizado este mismo formato para empresas, ¿no? Hay empresas que a veces publican, ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo tesista, podemos publicar, tenemos nuestros manuales, por ejemplo. Entonces vas a citar, pues, en este caso vas a referenciar como autor a yo tesista, ¿no? A veces publicamos como yo tesista, o a veces colocamos los autores respectivos, ¿no? Por ejemplo, Zamora, ¿no? Por ejemplo, Calixto, ¿no? Entonces, podrás citar ahí, en este caso, a los autores específicos, si es que la obra así lo indicara, pues, ¿no? En este caso no lo indica, así que lo vamos a hacer de esta manera, citando específicamente a organizaciones. Y entonces, listo. Entonces, eso sería la primera, que es el reporte gubernamental. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá para practicar? ¿Cómo hacer una página web de un sitio web? ¿No? ¿Cómo hacer una página web en un sitio web? Básicamente, esto tiene que ver con cualquier página web que tú encuentres en cualquier sitio, pues, ¿no? Recordemos que un sitio web es un conjunto de páginas.
Entonces, por ejemplo, tenemos esta publicación, que es la que hemos puesto acá. Ahí está. Todo esto es un sitio web. Lo anterior también es un sitio web. Todo lo que está publicado es un sitio web. El conjunto de todos esos enlaces va a ser un sitio web. Todo es un sitio web. Y cada paginita que yo reviso, como por ejemplo esto, o cada enlace que yo reviso, es una página web. Esto es una página web, por ejemplo, tal como está. Ya entonces yo quiero referenciar pues esto, ¿no? Solamente quiero referenciar esto de acá. Porque por ahí me pareció de repente algo interesante, lo incluí en mi tesis, ¿no? Como una cita textual, cita, ¿no? En bloque de repente, o una cita parafraseada. Tengo que referenciarlo al final, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Y va a ser algo muy similar a lo anterior. ¿Qué ponemos? Ponemos obviamente el autor. Vamos a revisar esta obra. Ya esto es de la, acá me dice, mira, Organización Mundial de la Salud. Pero obviamente hay que verificar, pues, si tiene de repente por ahí algún autor, pues, ¿no? Y como vemos, bueno, no hay evidencia, no hay evidencia de ningún autor. Tengo ahí a la Organización Mundial de la Salud, tengo acá su título, tengo incluso la fecha de publicación, ¿no? En primera instancia me interesaría más el año, pero tengo la fecha completa, porque en las páginas web sí se suele evidenciar pues las páginas o en este caso las fechas completas de publicación, pues, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué más? Y tengo todo su contenido. Entonces, esto es lo que vamos a referenciar ahorita. Entonces, ¿quién es el autor? La Organización Mundial de la Salud. Entonces voy a colocar, porque no tengo ningún otro autor. Entonces, es Organización Mundial de la Salud. Listo. ¿Qué más necesito? Obviamente le colocamos un punto, colocamos acá, el punto, terminamos y colocamos obviamente los paréntesis y vamos a colocar el año, bueno, la fecha de publicación, que sería obviamente 2020. Y como les digo, como es una página web, lo recomendable es colocarle fecha completa, ¿no? Entonces vamos a colocarle acá lo que nos dice acá, pues, 8 de diciembre, obviamente. 8 de diciembre. Listo. Luego colocamos un punto y luego vamos a colocar el título, pues. Entonces, copio acá este título, pegamos por acá, le hago que se mantenga el mismo formato, listo. Le pongo el punto y este título tiene no tiene que estar también en cursiva. Así que le colocamos en cursiva. Ahí está. ¿Qué más? Luego viene, ¿qué más viene? ¿Qué más me dice la normativa? Tiene que ir el nombre del sitio web, me dice. Correcto, el nombre que recibe el sitio web. Entonces, acá sucede un caso muy similar al anterior, pues, ¿no? Ya en este caso, el nombre del sitio web, pues, es Organización Mundial de la Salud también, pues, ¿no? Ese es el nombre que recibe. Esa es esa página. ¿Por qué? Porque acá no tiene autores. Entonces, como ya es lo mismo, Organización Mundial de la Salud es su página web de ellos, es su sitio web de ellos, ya no voy a volver a repetirlo, porque si no sería colocarlo acá, ¿no? Así, punto. Y finalmente diría qué cosa, su URL, obviamente, ¿no? Está, de esa manera. Pero, como les digo, aquí ya estamos nosotros generando redundancia. Y como conocemos la normativa, vamos a decir, ah, mira, el autor pues es la misma organización y el sitio web es en la misma organización, obviamente. El nombre del sitio web, entonces es lo mismo, entonces no lo voy a volver a repetir, pues ya se sobreentiende ya. Entonces por eso que lo estamos quitando, ¿correcto? Entonces esa sería la forma para el enlace que estamos queriendo citar ahorita. Y obviamente adicional, ya saben ustedes el formato siempre, ¿no? Clic derecho, párrafo, o si no, ustedes crean el estilo, porque ya hemos aprendido también cómo hacer esa parte, la sangría, y aceptamos, y listo. Ya lo tenemos correctamente citado, una página web. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por acá? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. A ver, creo que hay un chat por acá. Me dicen por acá en el chat. Marco me dice, ¿cómo se hace con Sotero? Ya, Sotero, ¿no? Sotero lo vamos a aprender, pero lo vamos a aprender en otra sesión. No estamos en la sesión de Sotero, estamos aprendiendo la normativa APA tal cual, lo estamos aprendiendo manual. Ya, antes de aprender cualquier gestor de bibliográfico, uno necesita conocer la teoría, la base. Si uno no conoce la base, no puede utilizar ningún gestor, está de más. Ya, porque haya habido ocasiones en que los gestores pueden cometer algunos errores. Ya entonces tú debes de estar ahí atento o conocer la normativa para de repente poder corregir alguno de esos errores. Ya todavía no lo vamos a ver, Sotero, no lo estamos viendo ahorita, lo vamos a ver en una sesión respectiva. Ya, ¿qué más me dicen por acá? Y para las guías metodológicas que emite el MINAN me dice es igual, sí, ya es igual. Ya vamos a considerarlo también como un reporte, un informe. Ya, y lo vamos a colocar igual, estimada Caterina. María me dice, me perdí en lo último, me dice, y ahorita lo vamos a repetir. Aragaki me dice, es referencia o cita bibliográfica. Estamos en la sesión de... ¿En qué sesión estamos, estimados? ¿Estamos en citas o estamos en referencias? ¿En qué sesión estamos? Preferencias, preferencias. Ajá, estamos en la sesión de referencias, ¿correcto? Entonces, estamos en referencias parte 2 y estamos viendo básicamente reporte gubernamental, ¿no? Estamos viendo lo que es página web, de aquí vemos lo que es artículo y vemos lo que es un blog. ¿No? Estamos viendo por partes. Entonces, estamos en referencias, y lo voy a poner acá por acá. Estamos en la sesión de referencias, porque citas ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Listo, estamos en referencias. Entonces, me dijeron por ahí, me perdí un poquito, vamos a volver entonces a repetirlo, no hay ningún problema. Estas dos de reporte como que de página web son muy similares, como ustedes pueden ver, son similares. Entonces, ¿qué necesitamos siempre? Ustedes ya saben, el autor. Eso es lo primero que vamos a colocar. Ya, vamos a colocar autor. Vamos a colocar autor. Entonces, ustedes saben que los autores pueden ser normal personas, ¿no? Por ejemplo, Zamora, ¿no? Puede ser Rodríguez, puede ser Calixto, puede ser otro autor, pueden ser dos, tres, cuatro autores, no hay ningún problema, pero también pueden ser organizaciones, ¿correcto? Entonces, si fueran personas, lo vas a tomar como las clases pasadas que vimos referencias, ¿no? Para referenciar uno, dos, tres personas, hasta incluso cuando son 19 o como son más, igualito. Cuando son organizaciones, lo que tienes que colocar es el nombre completo de la organización, como en este caso, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está, igualito. Luego hay que colocarle el año, pues. Muy habíamos indicado, el año, ¿no? Punto, entre paréntesis el año, tal cual como ya lo hemos visto en la clase pasada, pero adicional en los informes, ¿no? En las páginas web, ¿no? En los periódicos, ¿no? En este caso en los blogs, ¿no? Ya ahí sí se debería considerar también la fecha exacta de publicación. ¿Correcto? Eso sería lo ideal. Sin embargo, tú le puedes poner solamente el año, no habría ningún problema. ¿Ya? Pero al hacer informes, hacer publicaciones de blogs, ¿no? De periódicos, lo ideal es colocarle fecha exacta, como acá, 14 de mayo que ha sido ese informe. Listo, le ponemos ahí, año, coma, 14 de mayo. Luego le vamos a colocar, ¿qué cosa? El título, pues. Y el título tiene que ir ¿en qué? En cursiva. Y el título, recuerden ustedes, solamente se pone en mayúscula la primera palabra y el resto todo en minúscula, salvo que sean nombres propios. Así como acá. Si hubiera alguna alteración por ahí que todo está con mayúscula, hay que cambiarlo. Luego viene el nombre de la editorial. Entonces la editorial, como es la misma, iría acá, ojo, iría acá la editorial, punto, así. Pero al ser la misma, lo que vamos a hacer es quitarlo, borrarlo. Ya se sobreentiende que es la misma,
Pero si fuera otro, de repente, no sé, Pepito se llamara diferente, le colocas Pepito, bueno, porque es diferente la editorial, eso sí. Pero cuando es la misma, tú lo borras nada más. O si quieres lo pones, pero de ahí lo borras, porque si no estás generando redundancia. Y finalmente la URL, ¿no? Eso es para un reporte gubernamental o también para otra organización, que puede ser cualquier empresa, ya no necesariamente el gobierno, puede ser otra empresa. Como le decía, un manual o algo que genere IoTcista, por ejemplo, una empresa. Entonces, ustedes lo van a poder referenciar de esta manera. Caso muy similar ocurre cuando es una página web. Estamos acá. Y para ello hemos verificado acá una página web de la Organización Mundial de la Salud. Y puede ser cualquier otra página web. Ya recuerden que un sitio web es un conjunto de páginas. Esta es una página y si tú revisas por acá va a haber mucha más información y el conjunto de esas páginas van a ser un sitio web. Pero centrémonos solamente en esta página. Listo. ¿Qué necesito? Lo primordial, ya saben ustedes, para cualquier referencia, autor igualito. Entonces yo en esta página, yo necesito pues verificar primero el autor, porque puede que tenga un autor por ahí, ¿no? Y puede que esté publicado en la página o en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Entonces debo buscar, no hay autor. Por ende, ¿quién es el autor? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces le colocamos, ¿no? Organización Mundial de la Salud como autor. Colocamos punto, entre paréntesis vamos a colocar nuevamente el año, pero necesitamos exactamente también la fecha, bueno, necesitamos fecha también, porque son página web. Colocamos ahí lo que me indica pues acá 2020 y me indica luego 8 de diciembre. Vamos a colocar año 8 de diciembre. Cierra paréntesis, le pones el punto y el título también tiene que ir en cursiva. ¿Correcto? Título en cursiva. Simplemente lo pego y listo. Finalmente, ¿qué más me dice la normativa? También tiene que ir el nombre del sitio web. ¿De quién es la página? ¿De quién es el sitio? De la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no tiene otro nombre, es Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ende, caso igual que el anterior, se supone que yo lo debo colocar acá. Ahí está. Y luego de ese nombre del sitio web, le vas a colocar la URL, ¿no? Punto URL. Sin embargo, aquí hay una excepción, como yo les había comentado. Como el autor es el mismo que el sitio, ¿qué va a pasar acá? Se va a borrar, porque si no me genera redundancia, obviamente. Así. Ya, caso muy contrario sería que de repente por acá tengamos así, ¿no? Que esto sea por acá así, punto, y que no lo haya escrito esté en su sitio web, pero que tenga bajito el autor, que diga de repente, no sé, Zamora, Rodríguez, Ismael, por ejemplo. Ahí está. Que él haya sido el autor, por ejemplo. Entonces iría así, pues ahí sí va completo, porque está en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, pero debajo de esa publicación apareció que el autor era Zamora Rodríguez Ismael, ¿no? Entonces ahí va, así, tengo dos casos. Cuando el autor es una organización o cuando el autor, pues, es una persona, ¿no? Listo. Y si hubiera dos, tres, cuatro, cinco, lo referencian o lo ponen como lo hemos aprendido en la clase pasada, bueno, igualito. Esos son los dos escenarios. ¿Qué más? Y antes de pasar a un artículo, a ver, creo que hay más preguntas. A ver, ¿dónde estamos? Ya aplicamos lo que es la referencia de la web, ahí está. Me dice, por ejemplo, acá Rolando me dice, para un documento de la universidad, en este caso es un reglamento y no tiene URL, ¿con qué se puede referenciar? Me dice. Con, no, ¿cómo dice, no? O sea, ¿cómo se puede referenciar? Bueno, el reglamento debe tener su URL, pues, ¿no? Debería tener, ¿no? Si no, ¿cómo has accedido a él?
¿no? Siempre va a estar publicado en algún lado ese material, salvo que sea un material físico, bueno. Si es así, no coloca su URL. Simplemente hay que obviar esa información porque no hay pues la URL. Ya entonces, eso hay que tener presente, estimado Rolando. Pero al ser una guía, como tú dices, de la universidad, casi todas las universidades, bueno, que yo conozco, tienen publicados sus reglamentos. ¿Correcto? Sí tienen publicados sus reglamentos y tienen su URL también, ¿no? Me parece raro que no lo tenga la universidad. Me parece raro. Bien, vamos a continuar. Continuemos con un artículo de un periódico. Entonces, en el artículo de un periódico, ¿no? Bueno, muy similar, muy similar, en este caso a lo que ya venimos haciendo, no tanto como reporte, como el tema en este caso, de una página web, ¿no? Casi todo va a ser muy similar, ¿no? Entonces, porque casi tienen el mismo formato, ¿no? La misma estructura. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, del país. Y esa URL ya lo tengo por acá copiado. ¿Está? Entonces, esto pues obviamente es de un periódico, ¿no? Artículo de periódico. Ya entonces, lo que necesito pues es referenciar esto, ¿no? Por ahí alguna de esa información me pareció interesante, lo he citado, ¿no? Entonces tengo que referenciarlo, porque recuerden ustedes, todo lo que citan, tienes que referenciarlo, si no, tu documento va a estar mal, ¿no? Entonces, acá igual, hay que verificar. Primero, ya saben, título, luego el autor, ¿no? Hay que indicar el autor. ¿Quién es el autor? Ahí está, mira, Yolanda Monge, ¿no? Washington, 27 de abril del 2021. Ahí está la fecha también. Ahí está. Ahí está el autor. ¿Dónde está publicado? ¿En dónde está publicado acá sí? ¿Dónde? En El País, ¿no? Ahí está. En el periódico El País. Nótese la diferencia con los casos anteriores que hemos visto, ¿no? El autor era la misma organización. El autor era el mismo dueño de la página o del sitio web. Acá no, mira. El dueño, pues obviamente es El País, ¿no? El periódico es El País, pero el autor obviamente es Yolanda Monge, ¿no? La que ha escrito. Entonces, ¿cómo hago para referenciar esto? Sencillo, muy similar a los casos anteriores. ¿Qué ponemos? Primero el autor. Apellido Monge Yolanda. Entonces, se supone que se pone el apellido, ponemos el apellido, luego le ponemos, bueno, acá coma, ya saben ustedes, y le ponemos, su apellido era, ya vamos a ponerle acá, no, perdón, apellido Monge y su nombre era Yolanda, ¿no? Ahí está, listo. Monge, coma, y punto. Esa es la estructura que aprendimos la clase pasada. Entre paréntesis vamos a colocar la fecha. ¿Qué fecha me dice? 2021, 27 de abril. 2021, coma, 27 de abril. Listo. Y le ponemos acá, por ejemplo, un punto más. Y luego, ¿qué cosa viene? El título, pues, ¿no? Entonces vamos a poner acá este título de acá. Un espacio, le pegamos, clic derecho, opciones de pegado, le mantenemos el mismo formato. Le ponemos punto, y acá sí, revisen bien, esto no debe tener cursiva, porque es un artículo de un periódico. Finalmente, necesitamos el nombre del periódico. ¿Cuál es ese nombre del periódico? Entonces, ya sabemos que es el País. Entonces le vamos a colocar acá, espacio, el País. Punto. Y el País sí tiene que ir, pues en este caso, en cursiva. Ahí está. Tiene que ir en cursiva. Y finalmente, lo que nos está faltando, ¿qué cosa es? La URL, ya la tengo acá arriba. Simplemente espacio y pegamos la URL. Y finalmente, solamente el formato. Siempre verifiquen formato. Tiene que tener sangría, si no te van a decir ahí, te falta la sangría, te falta la sangría, te falta el internado doble, te van a decir, ¿no? Listo.
y ya tenemos un artículo de un periódico. Eso es un periódico. Y verifiquen bien, las estructuras son muy similares, ¿no? Muy similares. Pero tiene obviamente ciertas particularidades, ¿no? Como ustedes han visto. Entonces, ese es un artículo de un periódico. ¿Qué más? Y para cerrar, y ahí vamos también con las otras consultas que me están haciendo por chat, tenemos un blog, un blog. Entonces, ¿cómo sería un blog? Y acá hay que tener presente cuál es la diferencia, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ya se estarán preguntando algunos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una página web, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de repente entre un artículo de un periódico y cuál es la diferencia entre un blog, ¿no? Porque aparentemente son cosas muy similares o son iguales, dirán algunos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que sí se diferencia pues en algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a abrir el blog de, a ver, de Biotecista, por ejemplo, vamos a ver acá, para ver la diferencia, ¿no? O sea, hay que distinguir primero la diferencia. Entonces, teníamos acá, por ejemplo, lo que vemos página web, que se supone está dentro de un sitio web. Esto es un sitio web. Y técnicamente hablando, esto también es un sitio web. Y técnicamente hablando, esto también es un sitio web. ¿Por qué? Porque está compuesto por varias páginas web. Ustedes revisan, hay un montón de páginas por ahí que tienen bastante información. Entonces, ¿cómo sé entonces que el APA lo va a considerar una página web, lo va a considerar de repente un artículo de periódico o lo va a considerar un blog, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, un sitio web es, yo les dije, cualquiera de las tres opciones y va a compartir pues información diversa, por ejemplo. Eso es lo que va en primer lugar en una página de un sitio web. Informativa también. Es informativa básicamente. Ahí está. Un artículo de periódico también tiene información, obviamente, pero lo que informa básicamente es la actualidad, ¿no? Cosas que pasan en la actualidad, en los diferentes ámbitos, obviamente. Eso es. Y también se le atribuye que tiene pues tanto una publicación impresa como una publicación virtual, ¿no? Entonces, eso es un artículo de periódico. Incluso más, para aquellos artículos de un periódico que se supone que es algo impreso, también lo puede citar o referenciar de la misma manera, ¿no? Porque ustedes pueden referenciar y citar también información impresa, ¿no? Entonces, a eso lo hicimos lo que es un artículo de un periódico. Y por eso lo diferenciamos. Porque si no, todos dijeran, no, eso también es una página web. Correcto, hay que tener claro también. Y ahora, ¿cuál es un blog? ¿No? Blog, por lo general decimos que es aquello que aporta valor. ¿Correcto? No necesariamente va a compartir información de la actualidad. Lo que tiene que hacer su intención es compartir valor, dar valor con su contenido. Como por ejemplo, Yo Tesista, por ejemplo. Tenemos el blog, Mi Yo Tesista, y acá tenemos, por ejemplo, estos 7 pasos para una tesis de éxito, donde te compartimos, ¿no? qué cosa es una tesis, cuáles son los aspectos puntuales o los pasos para una tesis de éxito. Incluso te colocamos ahí un video también para que puedas revisar, por ejemplo, ¿no? la información. Entonces, ¿esto qué hace? Me aporta valor. Y así para cualquier temática, no solamente de tesis, no es para cualquier temática. Puede ser de repente un blog de, no sé, de fechas cívicas, ¿no? O de cualquier otra temática. Pero me va a aportar qué cosa? Siempre me va a aportar valor. Ya, eso es lo que queremos poder distinguir. Entonces, entonces ya he hecho esa distinción, vamos a referenciar pues este blog, ¿no? Un blog de Iotesista. Entonces, ¿cómo sería? Igual, necesitamos identificar, pues, en este caso, al autor, pues, ¿no? Entonces, verificamos, la página es Yotesista, ahí está su nombre, Yotesista, ¿no? Tenemos el artículo, el título, tenemos su fecha de publicación, ahí está, mira, 17 de julio, y bueno, acá abajo aparece el autor, ahí está el autor. Entonces, hay que citarlo, pues, con esos datos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ponemos por acá
el autor Zamora Rodríguez, coma, Ismael Smith, ¿no? Ya saben que van las iniciales. Eso ya lo hemos aprendido en la primera sesión de referencias. ¿Qué más? Entre paréntesis, la publicación, la fecha, 2023, 17 de julio. 2023, 17 de julio. Listo. Punto. ¿Qué más va? El título. ¿Cuál es el título? 7 pasos para una tesis de éxito. Y miren cómo lo he puesto acá, cómo está publicado. Miren ese título. 7 pasos para una tesis de éxito. ¿Y qué habíamos comentado acá? ¿Cómo debe ir el título? ¿Debo respetar como está acá o debo colocarlo en minúsculas? ¿Qué me dicen en el chat? A ver si están atentos o no están atentos. Se debe respetar todo en minúscula, excepto la inicial. Ajá, correcto, como me dicen, ¿no? Ya hay que respetar, como también me dice Javier acá en el chat, hay que respetar el tema de las minúsculas, pues, ¿no? Todo debería ser en minúsculas, salvo la primera letra, obviamente. Ya habíamos dicho. Y excepción de los, obviamente, nombres propios. Entonces todo esto es minúscula, bueno, ahí está. Eso es lo que tenemos que tenerla clara. El título en este caso va normal, no hay que ponerle ningún tipo de cursiva, va normal. Y luego hay que ponerle también el nombre, pues, de ese blog, ¿no? ¿Cómo se llama en este caso? Se llama Yo Tesista, bueno. Entonces le vamos a poner acá Yo Tesista. Ahí está. Le ponemos punto. Está. Y aquí hay que ponerle, ya hay que ponerle, como ya es un blog, hay que ponerle, y como esta información ya de un blog, por lo general, siempre va a ser cambiante la información. Entonces, por el momento acá está así, no está ahí, pero puede que en algún momento, no, yo decida acá con el grupo de repente yo tesista, vamos a ampliar esta información, vamos a cambiar de repente esta información, lo vamos a editar, lo vamos a poner menos texto, lo vamos a poner más bonito y de repente la idea que yo copié en ese momento ya no está, ¿no? Ya no está de repente. Entonces voy a necesitar colocarle, algunos me preguntaron en la clase pasada, el recuperado de tal fecha, pues. Entonces vamos a ver ahorita. Primero voy a copiar la URL, acá está. Entonces acá le pongo yo tesista, le pongo la URL porque sé de dónde lo he recuperado y vamos a darle aquí el formato antes de pasar a eso que les digo del recuperado. Acá está, 1.27, está. Hasta ahí ya lo tenemos. Hasta ahí es nada más. Eso es lo que necesito. Pero, obviamente, necesitamos acá también el blog, pues, en cursiva. El nombre del blog en cursiva. Y listo. Hasta ahí ya lo tenemos. Pero va a haber casos en los que la información puede ser cambiante, ¿no? Y normalmente en un blog sucede eso, cuando la información es cambiante. Cuando puede cambiar en el tiempo muy frecuentemente, ¿no? Hoy día está esa información, pasado mañana lo revisas, está otra. De aquí a una semana lo revisas y por ahí cambiaron algo. De aquí a 6 meses lo revisas, ya no está la idea que tú citaste, por ejemplo. Porque puede que haya una idea que tú citaste y ya no está. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Porque hasta aquí está bien. Y solamente cuando la información es cambiante, ojo, solo cuando la información es cambiante. Si no, no es necesario poner esto. ¿Qué ponemos? Aquí delante de la URL. Siempre delante de la URL. Ponemos recuperado el, y vamos a poner que es hoy día, ¿no? 15 de agosto de 2023, coma, de, y le ponemos ahí. Y eso sería lo que yo debo agregar. Para cualquier URL, ¿ya? Para cualquier URL que vaya a ser cambiante su información. Esto para evitar
que cuando te revisen tu documento, entonces, oye, mira, pero tú has puesto acá esta idea, pero yo me he ido a revisar tu fuente, ¿no? Porque tu asesor puede ir a revisar tu fuente y debería ir a revisar tu fuente, ¿no? Pero no está, mira, la información que tú me has puesto acá, no hay. Esta es una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, no, está bien, profesor, pero mira, por eso yo acá en mi referencia le he puesto recuperar el 15 de agosto, ¿no? Usted lo está revisando de repente el 15 de septiembre. Entonces la información ya cambió, pues. Entonces, es por ello que ha cambiado, obviamente. Entonces, eso es la manera, o así es la manera correcta de representar información cambiante en el tiempo. Ya está, entonces, ¿qué más? ¿Qué más me dicen por acá? Sandra me dice, no se pone el primer apellido y la primera inicial para APA 7. No, tienes que poner los dos apellidos, los apellidos completos. Los apellidos completos. ¿Correcto? Hay que poner apellidos completos. Si el autor te nombra los dos apellidos, pones los dos apellidos. Si el autor te pone un solo apellido, ponle un solo apellido. Eso hay que respetar. Ya lo hemos visto cuando hemos hecho citas. Hay que respetar los autores. Y para los nombres igual, hay que ponerle, si es un solo nombre, el autor te dice uno. Si son dos, pues dos, ¿no? Y colocarle los dos, las dos iniciales, siempre. Y me dice Karen, por ejemplo, profesor, y cuando el URL es muy largo, ¿se puede acortar? Claro, lo podemos acortar, ¿no? Ya podemos acortar. Y ahorita lo explicamos, en un ratito le explicamos qué herramientas, pero ya lo hemos mencionado en la, ¿no? En la sesión introductoria, pero lo podemos mencionar ahorita en un momento. A ver, ¿qué más? A ver si me estoy pasando alguna consulta por acá. Me dice Elvis, en caso de mi universidad, en caso de mi universidad, cada escuela debería tener su reglamento, pero no tiene. Solo nos dicen normas APA, pero ellos mismos desconocen. Ya, y esa pregunta, o justamente lo que tú mencionas, estimado Elvis, y eso va para todos, yo creo que todos pueden tener ese mismo inconveniente, ¿ya? Y hay que resolver esa pequeña duda, ¿no? Ya, esa pequeña duda. Como bien lo dices, deberían tener cada uno su reglamento, o al menos toda la universidad debería tener un solo reglamento, o deberían tener su normativa o su adaptación, así se le llama, adaptación. Pero te dicen trabaja con normas APA, y hay que especificar qué normas APA también, porque algunos suelen trabajar todavía con las 6, pero la gran mayoría suele trabajar con la 7, ¿no? Debería trabajar con la 7. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Y vamos a ponerle acá. Esto lo vamos a poner abajo, vamos a ponerlo abajo. Porque esto debe quedar claro para todos. Acá. Si te dicen solamente trabaja con el APA 7, ¿ya? Nosotros aquí te estamos enseñando lo que es toda la APA 7 en su versión en español, recuerden, no sé lo que hemos indicado también al inicio. APA 7 hay dos versiones, una en inglés y una en español, recuerden eso. ¿No? La versión APA 7 pasada al español es la versión 4, así se le conoce, versión 4 en español, pero es la misma, ¿no? Entonces, estamos trabajando sobre esa base. Entonces, todo lo que tú practiques acá o adecúes a tu trabajo de investigación va a estar bien. Ahora, la universidad te puede decir, no, ¿sabes qué, Elvis? Has hecho mal. Te puede decir, ¿por qué? Y es solamente por una razón. O por dos razones podría ser. Como tú dices, desconocen la normativa APA 7 tanto en su versión en inglés como en español. Ojo, uno la desconocen. Y otra es que te pueden decir que está mal, porque aquí estamos aprendiendo esta normativa, estamos aprendiéndola. Y te pueden decir porque ellos pueden decir, no, nosotros estamos trabajando, hemos visto el manual de otra universidad, de cualquier otro lugar, ¿no? Que trabaja y te dice que esa es la normativa, pero eso no es la normativa muchas veces. Es adaptación de las normas APA 7, ¿correcto? Es una adaptación.
Y las adaptaciones normalmente algunos lo hacen, por ejemplo, texto justificado, que ya hemos aprendido, en APA no es justificado, es todo a la izquierda. El uso de, por ejemplo, de la I comercial, se respeta en las parentéticas y se respeta en las referencias. Algunas adaptaciones te dicen, no, tiene que ir con la I, ¿correcto? Entonces, ojo con esos detalles. Puede haber conflictos. Por eso yo siempre les digo, pidan con qué manual están trabajando. Si tú me dices normas APA 7, yo trabajo con el APA 7. Pero si tú me dices, trabaja con una adaptación y trabájate con el manual de Pepito, ¿no? O con otro manual que haya por ahí que lo haya adaptado, yo trabajo con eso. Para que ustedes eviten problemas, porque estos problemas ha habido muchos. Otros que asesoramos acá, tesis y APA 7, sobre todo también, hay muchos problemas con eso. Uno hace el APA 7, después el asesor dice, no, así no es. Quítale la I comercial y ponle la I. No van los dos apellidos, va un solo apellido, ¿no? Por eso la pregunta también de algunos compañeros, ¿no? No, no va dos, va uno, ¿no? Entonces, y algunos suelen confundirse, pues. Entonces, no hay que confundir adaptaciones con la propia APA 7. ¿Qué más me dicen por acá? Me dice Javier, sí, los documentos todos, como ya saben, están en el aula virtual. Aquellos que no lo tengan lo pueden tomar ahí, captura de foto, no hay ningún problema. Dice, profesor, es la única diferencia de una página web con el blog. Sí, básicamente es la diferencia que hemos mencionado. Luego la de Sandra, ya le hemos respondido la consulta de Sandra. Eh, Allá, el tema de la URL lo vemos ahorita. Y me dicen por acá, por ejemplo, en el caso de leyes, normas, reglamentos, debe ser como el primer ejemplo, me dice. En el caso de leyes, ya es otro caso también, ya no es similar al que estamos mencionando. Ya vamos a ver si estructuramos una sesión para ello. Ya por el caso de leyes es un poquito diferente. Incluso las normas APAS tiene su estipulado, una sección para leyes, pero se suele utilizar a veces otras normativas para leyes, ¿no? Ya lo veremos en su momento también, estimado. Me dice Gisela, profesor, se coloca recuperado, pero tiene fecha. Es una duda, me dice. Se coloca recuperado, pero tiene fecha. Claro, es la fecha de la publicación. Una cosa es la fecha de la publicación de ese artículo o de esa nota, de esa página, y otra cosa es cuando tú lo has recuperado, ¿no? Esa nota puede haber sido publicada en el 2020, pero tú lo estás viendo, ¿no? Tú lo estás viendo, tú lo estás citando hoy día, pues, ¿no? 15 de agosto de 2023. ¿Correcto? Son cosas diferentes, ojo, son cosas diferentes. Me dice Elvis, ¿existe algún tipo de clasificación, categoría o tipos de artículos científicos? Alguna vez recuerdo que un profesor nos exigía artículos científicos de nivel uno, de primera calidad o los mejores. Claro, para eso están en este caso, las bases de datos, ¿no? Los repositorios, los buscadores, ¿no? ¿Cuáles son los más recomendados? Scopus, ¿no? Casi todos aquí estoy seguro que están familiarizados con Scopus. ¿Qué te dice el asesor? Busca tu información en Scopus, búscala en inglés. Si está tu información en Scopus, está bien, porque incluso Scopus tiene pues ahí clasificado, pues, ¿no? Categoría uno, Q1, Q2, Q3 y Q4, los cuartiles, ¿no? Para ver cuál es mejor. Y eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Cuando veamos ya el desarrollo de la propia tesis, que si no me equivoco puede ser que ya sea la próxima semana. Pero sí hay clasificaciones. Ya, si quieres priorizar calidad para tu trabajo, usa Scopus, ¿no? Lo que se recomienda. Me dice Gisela, en mi universidad, me dice, trabajan con APA 7 de la Universidad Javeriana. Ajá, correcto. Ahí está Gisela lo que nos dice, es una adaptación. Esto es lo que hace la Universidad Javeriana APA 7, es una adaptación, ¿correcto? Es adaptación. Entonces se basan en ella, pues, ¿no? Normalmente, ¿por qué? Porque primero salió la normativa APA 7 en inglés. Y ni bien salió la inglés, ¿qué dicen todos? No, pero nos falta una versión en español, pues, ¿no? Entonces todos comenzaron a hacer sus adaptaciones, pues, de esa versión en inglés a una versión en español.
porque no había una versión oficial en español. Pero ya luego, pues, de un año, salió la versión en español, obviamente, la oficial. Y que obviamente, como bien dice Gisela, no usan la oficial, bueno, usan la adaptación que hizo la Universidad Javeriana. Entonces, si es así, respeta, bueno, porque tu universidad te está diciendo, trabaja con lo que dice la Universidad Javeriana, tienes que respetar esa adaptación, es así, adaptación, porque no es el propio APA, es una adaptación. Ya me dice la oficial en dónde la consigue. Ya le vamos a pasar ahí al chat donde lo pueden conseguir, ya donde lo pueden comprar, ya porque tiene que comprarlo, ya para que tengan la versión oficial, pues, ¿no? Al igual que el inglés, ¿no? Ambas versiones son de pago, así que, lo vamos a pasar ahí al grupo. Creo que la otra vez les dije que les iba a pasar y se me pasó pasarles el enlace para que lo puedan adquirir aquellos que necesiten. ¿Qué más? A ver, me dicen por acá, si la URL se puede acortar, me dice Karen. Sí, lo puedes acortar. Si tiene DOI, ya saben, ¿cuál es la herramienta? Ya hemos conocido. ¿Cuál es la herramienta? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Aquellos que nos acompañan desde las primeras sesiones. ¿Quiénes nos acompañan de las primeras sesiones? A ver, estimados, ¿con qué acortamos? ¿Con qué acortamos las URLs cuando son muy grandes? La pregunta de la compañera es, si es que las URLs son muy grandes, ¿se puede acortar? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Se puede acortar o no se puede acortar? A ver, ¿qué me dicen por acá? Sí, sí se puede acortar. Ajá, ¿y cuál era la herramienta que usábamos? ¿Se acuerdan? Las herramientas que vimos. ¿No se acuerdan? A ver, unos segunditos ahí a aquellos que nos acompañan desde la primera sesión. Vamos a tomar examen, creo. Ahí está, me dice Gisela Chordoy, ¿no? Ajá, correcto, era una de las herramientas. Acá está, Chordoy. Y se las paso ahí al chat. Entonces, esta era una herramienta. Cuando la publicación que yo tenga o que esté incluyendo, pues tenga un DOI, bueno, que eso era un identificador, ¿correcto? Muchos artículos, muchos libros tienen su DOI. Entonces, ese DOI tú lo pegas por acá y acá tenemos, mira, algunos DOIs que se guardó de las sesiones anteriores. Le doy enviar y mira, me acorta la URL chiquitita, bueno, chiquitita. Esa es la herramienta. Y eso tú agarras y en vez de tu URL grandota que hemos puesto por acá, pues le pegas, ¿no? Ahí está, mira, miren qué tal diferencia, ¿no? Incluso si lo pego acá arriba, miren, se acorta, ¿ve? Y ya no son tres líneas de referencia para esa referencia, son dos nada más, ¿no? Ojo con ese detalle. Y el otro que me dice aquí, Sulmas Bitly, bueno, otra herramienta. Acá está, esta de acá. Que creo la otra vez que lo vimos en el... Y acá sí hay que crearse una cuenta, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, acá ya estoy logueado. Voy a cerrar sesión, por ejemplo. Acá tenemos. Les paso también ahí al chat. Ahí lo tienen. Eso también lo pueden acortar. Este es gratis. Ustedes se registran. Ya tienen que registrarse. Crear su cuenta con su usuario, su correo. Crean su clave. Se registran. Ingresan. Yo voy a ingresar, por ejemplo. Y una vez que ustedes ya se loguean, les va a aparecer acá, ¿no? Para que ustedes puedan crear sus URLs. Acá yo puedo crear una nueva, un link, y acá pegamos, por ejemplo, este de repente es muy grande. ¿Qué hago? Lo pego. Si quiero le pongo un título, si no, no. Y de ahí simplemente abajo, la parte inferior derecha dice crear, le damos crear, y listo, ahí está. Me jala también ya, automáticamente me jala el título, y acá está la URL, mira, chiquitita, le das al costado que dice copiar,
Y esa es la de, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, acá estaba el enlace, esto lo voy a borrar. Eso estaba en Viden, ¿no? Es esto de acá. Este es el enlace y yo voy a agarrar y le voy a pegar ese enlace. Listo, reduje. Y eso es válido, eso te lo sugiere la misma normativa APA, ¿correcto? Eso te dice, usa Chordoy, usa Bitly. Eso es lo que no lo estamos inventando, te lo dice la propia normativa. Yo entonces, esas son las dos herramientas, a ver qué más, voy a revisar, no voy a haber pasado algo por acá. Con Sotero ya hemos indicado, la del Minan también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, profesor, por ejemplo, este término GESAMP está en inglés. ¿Cómo se referencia? Al parecer estos son abreviaturas, ¿no? O no sé si es el nombre de una empresa. Ya, si es el nombre de una empresa, tienes que respetarlo como está, si es su nombre. Como nosotros, por ejemplo, yo te hiciste, ese es el nombre. Pero si son abreviaturas, tienes que colocar el nombre completo, pues, ¿no? ¿Correcto? Y si está en inglés, como tú dices, hay que colocarlo en inglés, pues, ¿no? Porque ese es el nombre. Hay que colocarlo de esa manera, ese es el autor. Asumo que ese es el autor, me estás haciendo alusión, estimada Caterine. Entonces hay que respetar, pues, ¿no? Pero si son, no sé, si son, por ejemplo, abreviaturas, hay que colocar completo, ¿no? Si el autor es así, colócale así, ¿no? Pero si son abreviaturas, va el nombre completo, no van abreviaturas en las referencias. Ojo con ese detalle. ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Algo se me está pasando. El tema de las leyes ya lo hemos indicado, ¿no? Como tal, las normas APA te dan algunas indicaciones, pero no es óptima para leyes, ¿no? No es óptima. ¿Dónde está la Javeriana? Me dice por acá, así es, profesor, por ejemplo, ley comercial no lo consideran en las referencias, pero en los artículos de escopo las referencias están con y comercial. Ya, eso es lo que me dice Gisela, haciendo alusión a lo que es el manual de la Universidad Javeriana, pues, ¿no? Ya esa es su propiamente adaptación, como les dije, ¿no? Listo, otras consultas. Creo que ya no se me ha pasado nada. Si hay alguien que se haya pasado, puede volver a hacer la consulta por chat. Ya, y creo que no quedó claro también, no sé si los especifiqué bien. Chordoy es para los que tienen DOI y Bitly es para las que no, o las demás URL, bueno, todas aquellas que no tengan DOI, bueno, DOItitas. Ahí va el uso de Bitly. Ya entonces, a ver qué más tenemos por acá. Ya está. Ya entonces, no viene más consultas. Queda pendiente, les voy a pasar el enlace para que puedan. No, mejor lo vamos a pasar por aquí ahorita mismo, para que ustedes puedan revisar la información. Voy a pasar acá al chat de una vez, ¿no? Aquellos que han estado interesados aquí en la sesión. Vamos a ver, vamos a pasarles el enlace que lo tengo por acá, un momentito. Ya está. Ahí en el chat les estoy pasando el enlace para que ustedes puedan revisar todo acerca de información del manual.
correcto, es elaborado por, obviamente, se llama manualmoderno.com, ahí ustedes van a poder revisar la versión original, ¿no? La versión original. Y entonces, bien estimados, entonces eso sería todo por la clase de hoy, ya por la clase de hoy. Entonces ya nos estamos viendo el día de mañana.